Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la guía de la UAM. Vamos a seguir resolviendo problemas y ahora tenemos dos problemas, uno en la izquierda que dice: en las ofertas de fin de año, Luis pagó 280 pesos por un pantalón que tenía el 20% de descuento. ¿Cuál es el precio original? Bueno, en este caso nos dan un problema que tiene que ver con porcentajes, ¿vale? Dice que en las ofertas de fin de año Luis pagó 280 pesos. Cuando él hizo su pago de 280 pesos, ya le habían hecho el descuento, es decir, el precio originalmente era más alto, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener consciente. Cuando tenemos un precio con el descuento incluido, el precio original o el precio base es más alto que el precio con descuento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el resultado de este problema tiene que ser un valor más grande que 280. En este caso, se les dio o se le otorgó a Luis un descuento del 20%. Por lo tanto, entonces, si el precio original, ¿vale? El precio original vendría siendo mi 100%, ¿de acuerdo? Mi precio original vendría siendo mi 100% y si me están haciendo el 20% de descuento, es decir, de este 100% me están descontando el 20%, ¿qué significa eso? Que yo solamente pagué el resto, la diferencia, es decir, a 100 le quito 20, sería igual a 80. Por lo tanto, lo que yo pagué solamente fue el 80%, ¿vale? Entonces empezamos analizando ese tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cuánto pagué? Pagué 280 pesos, ¿de acuerdo? Pagué 280 pesos, por lo tanto, entonces, 280 pesos me equivaldrían al 80%. A mí lo que me pregunta el problema es cuál es el precio original, es decir, cuánto es mi 100%, ¿de acuerdo? Entonces, yo aplicando una regla de 3 simple, puedo averiguar cuál es el costo que equivale al 100%, cuál fue el precio base, cuál fue el precio original. Y entonces recordemos cómo se hace una regla de 3 simple, recordemos que se hace una multiplicación cruzada para obtener el valor desconocido, ¿verdad? X es igual a multiplicar 280 por 100, 280 por 100, y eso dividirlo exactamente entre 80, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer esas operaciones. Entonces si multiplicamos 280 por 100 son 28,000, ¿de acuerdo? 28,280 por 100. Y eso dividido entre 80, bueno, hacemos la división, ¿verdad? 28,000 entre 80 y eso me da un total de 350. 350. Ahí está. ¿350 qué? Pesos. ¿De acuerdo? Es decir, originalmente entonces este pantalón tenía un costo de 350 pesos. Ya con el 20% del descuento, Luis pagó 280, ¿vale? Ese problema tiene que ver con porcentajes para que revisen su temario y se pongan a estudiar otros problemas de este mismo tema. Del lado derecho tenemos otro problema que dice: simplifica a su mínima expresión. Y viene una expresión que es raíz cúbica, ¿sale? Raíz cúbica de menos 1250, ¿vale? Este problema les puede crear una confusión, porque a lo mejor hay algunos chavos que van a decir: oiga, profe, pero la raíz de un número negativo no se puede resolver, no existe, es imaginaria. Ah, cuidado, 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 cuidado. Una raíz cuadrada de un número negativo es imaginaria. Raíz cuadrada. Pero en este caso no es raíz cuadrada, es raíz cúbica. Por lo tanto, una raíz cúbica de un número negativo sí existe, ¿vale? Y bueno, de entrada quiero que sepan y que tengan bien claro que si ustedes van a sacarle una raíz cúbica a un número que es negativo, ¿vale? Una raíz cúbica a un número que es negativo,
el resultado va a ser negativo, ¿de acuerdo? Entonces es lo primero que quiero que entiendan. La raíz cúbica de un número que es negativo, el resultado es negativo. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando saco la raíz cúbica de 8? De menos 8, ¿vale? Porque estamos hablando de la raíz cúbica de un número negativo. ¿Qué pasa cuando saco la raíz cúbica de menos 8? El resultado es menos 2. ¿Y por qué es menos 2? Recordemos que, ¿cuál es la operación inversa de la raíz? La potencia. Si yo multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2, que viene siendo lo mismo que elevar menos 2 al cubo, esta operación sería la inversa de esta, ajá. Cuando yo multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2, que es lo mismo que menos 2 al cubo, aplicando leyes de los signos, menos por menos es más, por menos es menos, 2 por 2, 4 por 2, 8, que es este mismo numerito que tenía yo en la parte de adentro. Por eso es que la raíz cúbica de un número negativo me arroja un valor negativo, ¿vale? Una vez que ya tenemos comprendida esa parte, entonces en este momento, para poder simplificar esta expresión, ¿verdad? Sabemos que el resultado va a ser negativo. Es lo único que sabemos hasta este momento. Y ahorita lo que tenemos que trabajar realmente es con el número que está aquí adentro y obviamente la raíz cúbica del 1250. Olvidándonos un poquito del signo porque ya como se los comenté, es negativo el resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este tema se llama simplificación de radicales, ¿vale? Y entonces, este tema se ve en álgebra, en matemáticas de primer semestre. ¿Cómo se simplifica un radical? Fíjense bien. Lo primero que voy a hacer es descomponer este número, el 1250, en sus factores primos, ¿vale? Haciendo una tablita, esta tablita como la que luego hacen cuando sacan mínimo común múltiplo y máximo común divisor, esta tablita. Y van a hacer uso de los números primos, ¿de acuerdo? Recuerden los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, ¿de acuerdo? Estos son los números primos, ¿vale? Y los voy a utilizar para buscar los divisores de este 1250. ¿Está bien? Vamos comenzando con el primer número primo, que es 2. Reviso, 1250, ¿lo puedo dividir entre 2? ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? 625, correcto. 625, ¿vale? Reviso si este número lo puedo volver a dividir entre 2 de manera exacta. Me doy cuenta que no, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi siguiente número primo? El 3. Tengo que revisar si puedo dividir exactamente entre 3. Y me doy cuenta que tampoco, ¿verdad? Tampoco puedo hacerlo. Entonces, continúo con mi siguiente número primo, que es el 5. Sí puedo dividir entre 5. Y 625 entre 5 me da 125. Vuelvo a revisar si puedo volver a dividir entre 5. Por supuesto que sí. Entonces hago la división. Y eso me da 25. 25, ¿de acuerdo? Vuelvo a sacar quinta. 25 entre 5 me da 5. Y vuelvo a sacar quinta. 5 entre 5 me da 1. Recuerden que este proceso se termina hasta que yo llego a la unidad, ¿vale? Muy bien. Oiga, profesor, ¿y para mí de qué me sirve todo esto? Ah, fíjense bien, muchachos. Van a utilizar los números que tengo de mi lado derecho de la línea vertical. Es decir, estos numeritos son los factores de 1250, es decir, si yo multiplico todos estos números me da 1250, pero, ¿verdad? Los voy a colocar dentro de la raíz cúbica. Recuerden que estamos trabajando con una raíz cúbica, ¿vale? Entonces tenemos un 2 por 5 por 5 por 5 por 5. ¿Por qué por? Porque son factores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Qué voy a hacer con estos números, profesor? Ah, como es una raíz cúbica, voy a agrupar en potencias cúbicas
aquellos números que sí se puedan formar potencias cúbicas. Por ejemplo, yo sé que 5 por 5 es lo mismo que 5 al cuadrado, pero 5 por 5 por 5 sería lo mismo que 5 al cubo. Es decir, estos tres números yo los puedo agrupar como 5 al cubo. Oiga, profe, ¿por qué no agrupo también este 5 para que sea 5 a la cuarta? Porque el objetivo de agrupar, en este caso en potencias al cubo, es porque tengo una raíz cúbica, ¿de acuerdo? De la potencia que ustedes, en la que ustedes van a agrupar va a depender del índice de la raíz. Si mi raíz fuera cuadrada, entonces tendrían que agrupar o formar potencias cuadradas. Aquí como mi raíz es cúbica, tienen que formar potencias cúbicas. Si fuera una raíz cuarta, entonces aquí podrían formar una potencia a la cuarta, ¿de acuerdo? Pero en este caso es cúbica la raíz, por lo tanto formo solamente una potencia cúbica. ¿Qué pasa con los números que no formo potencias? Esos números se quedan multiplicándose entre ellos, por lo tanto el 2 por 5 formaría un 10, ¿de acuerdo? De esa manera. Entonces, ¿verdad? Entonces, tendríamos que, si nosotros reescribimos esta expresión, tendríamos lo siguiente: raíz cúbica de 5 al cubo, multiplicado por 10, ¿de acuerdo? Entonces, con eso yo ya agrupé en potencias cúbicas mi expresión. Lo que no, recuerden que se queda multiplicándose entre sí. Y ahí está. Entonces, bueno, vamos en este paso, ¿ok? Ahora bien, esta cantidad la voy a colocar de este lado para seguir trabajando. Raíz cúbica de 5 al cubo por 10. Ahí está, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el objetivo de agrupar, profesor? Bueno, quiero que se den cuenta de un pequeño detalle. Se den cuenta de este detalle, fíjense bien. Cuando vieron leyes de exponentes y radicales, les debieron de haber platicado que hay una propiedad que dice lo siguiente: si yo tengo una raíz con un cierto índice, cuadrado, cúbico, cuarta, lo que sea, y adentro tengo una cantidad elevada a ese mismo índice, es decir, que el índice de la raíz y el exponente adentro sean iguales, entonces, al ser potencia y raíz operaciones inversas y tener el mismo índice y exponente, se eliminan las dos operaciones, tanto la raíz como el exponente, y simplemente me queda mi base, el valor que yo tengo dentro de la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, esta propiedad se aplica aquí con el número 5. Se eliminaría la raíz cúbica y se eliminaría la potencia y simplemente me quedaría el 5. Pero ojo, solamente aplica para el 5. En el caso del 10, como no tiene exponente 3, en el caso del 10 o de cualquier número que estuviera dentro, ese número se sigue quedando con su raíz cúbica. A ese número no se le elimina nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que al final de todo este rollo, me va a quedar, voy a colocar una línea para separar, me va a quedar lo siguiente. Aplicando esta propiedad en esta expresión, se eliminaría la raíz con la potencia 3 y entonces me quedaría el 5 solamente, pero multiplicando a la raíz cúbica de 10. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 10 queda adelante porque el 10 no tiene un exponente para poder aplicar esta propiedad y eliminar el radical. Por lo tanto, me queda 5 raíz cúbica de 10. Así se lee esta expresión. Y esta es la simplificación de esta cantidad. Pero como quedamos que este número es negativo,
Entonces, en realidad, la simplificación me queda menos 5 raíz cúbica de 10. Y esta sería la respuesta correcta a este ejercicio, ¿vale? Ahí está. Entonces, para que lo vayan practicando, lo vayan revisando. Revisen los temas que tienen que trabajar y estudien mucho, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con otro par de problemas, ¿vale? Voy a ir borrando esto de aquí. Lo importante no es que memoricen los problemas, lo importante es que vayan, pues revisando cómo se resuelven ciertos temas, algunos ejemplos de problemas con los temas que vamos estudiando y, bueno, confío en que sigan revisando su temario, sigan resolviendo ejercicios, no solamente estos, muchísimos más, porque por material no paramos, ¿vale? Dice el siguiente problema sencillo, al resolver 3x más 2 igual a 4, ¿cuál es el valor de x? ¿Vale? Es un problema sencillo. ¿De acuerdo? Es un problema sencillo. ¿Qué tema es? Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Recuerden que para resolver una ecuación de primer grado, la palabra clave aquí es despejar. Despejar la incógnita. Despejar en este caso mi letra X. Entonces, recuerden que para despejar tenemos que tomar en cuenta y debemos de conocer cuáles son las operaciones contrarias, las operaciones inversas. Recuerden que de la suma es la resta, de la resta es la suma. De la multiplicación es la división y de la división es la multiplicación. De una potencia es la raíz y de una raíz es la potencia. ¿Por qué es importante recordar las operaciones contrarias? Porque cuando ustedes despejan una incógnita, al mover un elemento o al mover un término de un lado a otro, tiene que pasar con su operación contrarias. Entonces es importante que lo tengan claro. Es un problema sencillo, seguramente algunos ahorita ya lo han de haber hecho, ¿no? Pero sí es importante aclarar ese tipo de situaciones para aquellos que no se han puesto las pilas y no aprendieron ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, tenemos la expresión 3x más 2 igual a 4, ¿vale? La incógnita se encuentra del lado izquierdo y cuando se despeja una ecuación, la incógnita debe quedar del lado izquierdo, ¿vale? Debe quedar del lado izquierdo por notación matemática, por estética, debe quedar del lado izquierdo positivamente, ¿de acuerdo? Entonces voy a despejar la X, pero de estos dos elementos, el primero que muevo es este 2, que es positivo, es un más 2. Por lo tanto, ¿cuál es la operación contraria de la suma? La resta, por lo tanto, entonces 3x sería igual a 4. Esto que está positivo pasaría negativo. 4 menos 2. ¿Y cuánto es 4 menos 2? Hacemos la operación, me quedaría 2. Finalmente, el despeje de x implica que este 3 que está multiplicando y es positivo, ¿verdad? Que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, x es igual a 2 entre 3. Y esa es la solución de esta ecuación. Recuerden que cuando se trabaja con fracciones, generalmente las opciones de respuesta en los exámenes vienen en fracciones, ya sea fracciones propias, impropias, fracciones mixtas, pero siempre reducidas, siempre en su mínima expresión, ¿de acuerdo? ¿Cómo podrían comprobar que este valor es correcto? Sustituyendo en la ecuación, ¿verdad? Eso ya es punto y aparte. ¿Cómo podrían comprobar que esto es correcto? Sustituyendo en la ecuación y comprobando que esta parte sea igual a 4. Lo vamos a hacer. Esto no es necesario que lo hagan en el examen, pero pues es una manera de comprobar sus operaciones. Entonces sabemos que x vale 2 tercios y la ecuación es 3x
más 2 igual a 4. X vale 2 tercios, entonces sería 3 por 2 tercios más 2 enteros igual a 4, ¿de acuerdo? Como ustedes ya saben multiplicar un entero por una fracción, recordarán que la multiplicación del entero por la fracción es simplemente multiplicar el entero por el numerador, ¿verdad? 3 por 2, y lo dejo de esta manera, y dividirlo entre el denominador. 3 por 2, 6. 6 entre 3 me da 2. O en otras palabras, se elimina el 3 con el 3 porque son factor y divisor. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco, el resolver ejercicio les va a ir dando esas herramientas para que sean veloces en sus operaciones. Entonces me quedaría 2 más 2. Y 2 más 2 en efecto es 4, por lo tanto 4 es idéntico a 4. Y entonces con eso compruebo que este valor es correcto. Insisto, su objetivo es encontrar el valor de la incógnita. La comprobación es simplemente un paso adicional, ¿vale? Esta es una ecuación muy sencilla, hay que buscar ecuaciones más complejas para irlas trabajando, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a resolver otro problema de mi lado derecho. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Sale? Revisen su temario de la UAM. Recuerden que esta guía aplica para todas las divisiones, para las 4 divisiones en las que se dividen las carreras o en las que se agrupan las carreras de la UAM, ¿de acuerdo? Y que todos estos ejercicios provienen de diferentes guías de estudio. Con todo esto de la contingencia, realmente no tenemos una guía actual, ¿verdad? Una guía del 2020, me parece que había una, pero ya se agotó, entonces, bueno, pues vamos a trabajar y vamos a resolver ejercicios. Dice el siguiente ejercicio, a partir del siguiente sistema, obtén el valor de X, ¿ok? Del siguiente sistema, obtén el valor de X, y me dan un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? El sistema de ecuaciones es 5x menos 4y igual a 19. Y la otra ecuación es 7x más 3y. 7x más 3y igual a 18. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver, que tengo que revisar. Me está pidiendo solamente el valor de x, ¿de acuerdo? Me está pidiendo el valor de x. Nosotros sabemos que para resolver un sistema de ecuaciones tenemos diferentes métodos. Yo en este caso, el día de hoy voy a trabajar con el método de igualación, ¿de acuerdo? Para mí se me hace un método sencillo, fácil de entender, solamente hay que ser precisos a la hora de despejar las incógnitas y de resolver las operaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el método de igualación, profesor? El método de igualación consiste en despejar primero una incógnita en las dos ecuaciones que tengo aquí, ¿de acuerdo? En este caso, para mí me resulta práctico despejar la letra Y, ¿vale? ¿Por qué me resulta práctico despejar la letra Y? Si yo despejo la letra Y, el primer valor que voy a obtener va a ser el de X, es decir, el de la letra contraria a la que yo despejé, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, si yo elijo despejar la letra Y en las dos ecuaciones, el primer valor que voy a obtener es el valor de X. Y como mi problema me pide únicamente el valor de X, entonces puedo comenzar a trabajar de esa manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que despejar Y, ¿verdad? Tengo que despejar Y para que encuentre primero el valor de X. Si yo despejara X primero, entonces encontraría primero el valor de Y, lo cual me resultaría una pérdida de tiempo, ¿de acuerdo? Por eso entonces voy a despejar Y para obtener X. Y entonces tengo que despejar Y en ambas ecuaciones. La primera ecuación es 5X menos 4Y igual a 19. Se hace un despeje como se despeja la ecuación aquí.
¿verdad? Si voy a despejar y, entonces lo primero que muevo es el 5x que está positivo y que va a pasar a la derecha negativo. Me quedaría menos 4y es igual a 19 menos 5x. Esto queda igualito, este que pasó a la derecha cambió de signo. Y luego, este menos 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo a toda la expresión. Por lo tanto, y es igual a 19 menos 5x, todo esto dividido entre menos 4. Ahí está. Entonces tendría yo y igual a 19 menos 5x, todo entre menos 4. Este es el despeje de la primera ecuación. Para la segunda ecuación, que es 7x más 3y igual a 18, realizamos el despeje de y. El 7x lo pasamos con signo contrario, 3y igual a 18 menos 7x, estaba sumando, pasó restando, y luego este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, y igual a 18 menos 7x, todo dividido entre 3. Y entonces ya tengo el despeje, ¿verdad?, de y en las dos ecuaciones. Ahí está. Tengo el despeje de y en las dos ecuaciones. Obviamente no he terminado, apenas voy empezando, pero ese es el primer paso. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Después de eso lo que voy a hacer es igualar estas dos expresiones porque por algo se llama método de igualación, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar un poquito, ¿verdad? Voy a borrar un poquito esta situación. Vale. Ok. Voy a igualar estas expresiones, ¿de acuerdo? Entonces voy a igualar 19 menos 5x entre menos 4, ¿de acuerdo? Lo voy a igualar con lo que tengo en la derecha, 18 menos 7x, todo entre 3. Ahí está. Ya tengo igualadas mis dos expresiones. Entonces ahora lo que a continuación sigue es lo siguiente. Ya tenemos una sola expresión donde solamente se encuentra la variable x, que a mí me interesa saber su valor. Entonces ahora lo primero que voy a hacer es este movimiento. Este menos 4 que está dividiendo y este 3 que también está dividiendo, los voy a pasar multiplicando al lado contrario. En este momento el menos 4 está en la izquierda, el 3 está en la derecha. Por lo tanto, entonces ahora el 3 lo voy a pasar multiplicando a la izquierda. ¿A quién? Al numerador. 19 menos 5x. Y el menos 4 lo voy a pasar a la derecha multiplicando y sigue siendo negativo obviamente. ¿A quién? Al numerador. 18 menos 7x. ¿Vale? Dense cuenta que solamente pasé el 3 para acá multiplicando y el menos 4 para acá multiplicando, ¿de acuerdo? Ahora, procedo entonces a hacer las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Procedo a hacer las multiplicaciones. ¿Qué hago? Multiplico 19 por 3. 19 por 3 más por más es más, son 57, ¿de acuerdo? Más por menos menos, 3 por 5x, 15x. Y luego esto es igual a menos 4 por 18, menos por más da menos. Y 4 por 18 son 72, o sea, menos 72. Y luego menos por menos es más, 4 por 7x, 28x. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya hice las multiplicaciones. Esta es una expresión de primer grado con una incógnita, entonces la voy a ordenar. Recordemos que cuando resolvemos una ecuación, los términos con la incógnita están en la izquierda, los términos numéricos se van a la derecha. Este menos 15 ya está en el lugar en el lado que le corresponde, entonces me queda menos 15x, pero este 28x pasa negativo porque cambia de derecha a izquierda. En el caso de los números, el 72 negativo ya está en el lugar que le corresponde, por lo tanto no cambia de signo, pero el 57 que es positivo, al pasar de izquierda a derecha, pasa negativo, ¿de acuerdo? Y así es como se ordenan. Una vez que ya ordené, ahora sí reduzco los términos semejantes, es decir, sumo o resto los valores de los términos semejantes.
Menos 15 menos 28 son menos 43x, ¿de acuerdo? Y menos 72 menos 57 son menos 129, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces recuerden que esta es una suma de dos números negativos, por lo tanto el resultado también es negativo. Y lo mismo sucede del lado derecho, ¿vale? No confundan multiplicaciones con sumas, cuidado. Ahora bien, ya casi terminamos, vamos a despejar x. Simplemente el menos 129 lo voy a dividir. ¿Por qué dividir? Porque aquí mi menos 43 está multiplicando. Entonces cuando se despeja y queda la x sola, este menos 43 pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Pasa dividiendo. Y entonces, divido, aplico leyes de los signos, menos entre menos es más, ¿vale? Menos entre menos es más. Y 129 entre 43 es exactamente igual a 3. Por lo tanto, entonces, el valor de x de este sistema de ecuaciones es exactamente igual a 3. Y entonces, como es el único valor que me pide, con eso concluyo mi ejercicio, ¿vale? Espero que les sean útiles estos videos, sigan compartiendo, seguimos trabajando para ustedes. Nos vemos la próxima.